Por la gracia de Dios, hay veces que Dios me entrega palabras, pero no sé cuándo se van a entregar, y en verdad pensaba que era para otra ocasión esta palabra, pero el Espíritu Santo me amonestaba que la entregue en este día, así que quiero compartirla con ustedes. Éxodo capítulo 12, del primer versículo. Vamos a ir salteando algunos versículos para que podamos entender mejor el significado de lo que es la Pascua. Amén. Hoy día, este fin de semana, el mundo está festejando, el mundo entero festeja la Pascua, pero muchas veces sin entender el verdadero significado. Muchos se encierran en que es solamente una rosca de Pascua, algún huevito de chocolate, pero en realidad eso no tiene nada que ver con la verdadera Pascua del Señor Jesús. Amén. Así que esta palabra no es para confrontar ni ofender a nadie. Al contrario, es para que podamos crecer. Amén. Podamos meditar en su palabra y ver que su palabra siempre nos enseña. Como siempre decimos, como siempre dicen los hermanos, este libro es nuestra guía. Es la que guía nuestro camino, es lumbrera a nuestros pies. Amén. Así que debemos, cuando tenemos dudas, preguntas, vayamos a la guía, al GPS del cristiano. Amén. Es la palabra del Señor. Dice en Éxodo capítulo 12, versículo 1, de esta manera: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, vamos al versículo 3, dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Preste atención a cada detalle, hermano. Versículo 7 dice: y tomarán de la sangre, y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. Versículo 11. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestros bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13 dice así: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén, amén. Tome su asiento. Así fue como se celebró la primer Pascua. Dice que el pueblo de Israel todavía estaba cautivo en la tierra de Egipto, pero tenían una promesa de que ellos iban a ser libres. Amén. Y Dios levantó a Moisés como libertador de ese pueblo de Israel, pero al faraón de Egipto no le parecía bien dejarlos ir a toda esa gente, porque eran muchos y además trabajaban muy bien, así que no estaba en sus planes dejarlos libres tan sencillamente. Así que para resumir un poco, Dios manda 10 plagas, en la cual de esas 10, la número 10 de esas plagas dice que era que iba a haber mortandad en todo primogénito, tanto de las personas, partiendo desde el faraón hasta lo más bajo, como serían el primogénito de los animales. Así que fíjese que no había, ese día no hubo hogar. En todo hogar en donde había un hijo, en todos esos hogares hubo mortandad. Pero sin embargo había algo que protegía las casas del pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Era esa sangre que de ese cordero que iba a ser sacrificado. Amén. Y dice que ese cordero, ellos tenían que elegir un cordero sin manchas, es decir, un cordero puro, el mejor que tenían, y consagrarlo y sacrificarlo, comer sus carnes, y con la sangre pintar los dinteles de la puerta y los postes de la puerta. Esa sangre que estaba pintada en las puertas iba a ser como señal para que para cuando pase el espíritu de muerte no entre en esos hogares, sino que siga de largo. Es por eso que el significado de la Pascua es pasar por alto, es saltar, es obviar ese lugar. Hasta ese momento se celebraba de esa manera la Pascua.
cada año en la fecha 14 de ese día, de ese mes que estaba consagrado a festejarse, se festejaba. Así que una vez por año se festejaba la Pascua. Hasta que vino nuestro Salvador. Así que los invito a ir a Lucas. Vamos a leer un poquito en Lucas. Vamos a ir lo más rápido que podemos, porque si nos ponemos en cada detalle, hay mucho por hablar y la hora avanza. Pero fíjese lo que dice en Lucas capítulo 22. Dice capítulo 22, versículo, del primer versículo, solamente el primero, vamos a leerlo ahí. Porque el primer versículo de ese capítulo es importante. Fíjese lo que dice en el versículo 7, institución de la Santa Cena. Lucas 22, 7, solamente ese versículo dice: llegó el día de los panes sin levaduras, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Amén. Ahora vamos al versículo 14. Y dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles. Y le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Versículo 19 dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Fíjese entonces cómo comenzaba en el versículo 7. Dice: en el cual era necesario sacrificar un cordero de la Pascua. Como le había mencionado recién, todos los años en determinada fecha era necesario hacer recordatorio de cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. ¿Cómo se lo recordaba? Se lo recordaba sacrificando un cordero de la Pascua. Amén. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Amén. Y ahora vemos a partir del versículo 14, dice: cuando era la hora, se sentó. Dice que estaba Jesús con los apóstoles y Jesús le decía: cuánto he deseado comer esta Pascua, porque de cierto ya después no la voy a comer más hasta que venga el reino de Dios. Y fíjese que Jesús ya le había hablado a sus discípulos que él era necesario, que en algún momento ya no iba a estar. Pero a veces sus discípulos en ocasiones no lo entendían y otras ocasiones no querían que él no estuviera más. Es más, Pedro en una ocasión le dijo: no, ¿cómo puede ser que tú, siendo el Hijo de Dios, vayas a morir? No, yo te voy a defender, yo voy a dar mi vida por ti. Pero a veces nos precipitamos sin entender los planes y los propósitos de Dios. Fíjese que Jesús le hablaba y le decía: yo en verdad necesitaba, deseaba, quería comer esta última Pascua con ustedes. Y dice: y tomó el pan y lo partió y le dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Como veíamos cuando comenzamos a hablar, toda la carne de ese cordero que era sacrificado se comía. Así que por eso Jesús también acá lo aclaraba y decía: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haciendo referencia que a partir de ahora ya no iba a ser ese cordero, sino que su cuerpo iba a representar el sacrificio que él iba a tener. Vamos a ser más claros. En el versículo 20 dice: después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Por qué dijo nuevo pacto? Porque hasta ese momento lo que estaba pactado de cómo celebrar la Pascua era sacrificando un cordero, era sacrificando al animal más puro, al mejor que tenían. Pero era hasta ese momento, porque a partir de ahora iba a comenzar una nueva era. A partir de ahora comenzaba un nuevo pacto, en donde Jesús ya le había dicho que él iba a morir en una cruz. Pero aquí comenzaba el comienzo de su fin, podríamos decirlo así, el comienzo de su sacrificio, porque él dijo: este es el nuevo pacto, esta copa es el nuevo pacto, este nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Comprendíamos entonces que cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, la muerte no pasó porque había una sangre de un animal, del cordero, que señalaba que en ese hogar había pueblo de Dios, había gente que creía en Dios, era el pueblo de Israel. A partir de ahora ya comenzamos a creer. A partir de aquí Jesús le enseñaba y le quería decir: este pacto
Este pacto es lo que va a cambiar. Ya no se va a sacrificar más animales. Ahora yo voy a ser el cordero inmolado. Ahora yo voy a ser aquel que va a morir por ustedes. Y que no solamente la muerte no los va a tocar, sino que aquellos que no tienen vida van a recuperar la vida. Y yo creo que a cada uno de nosotros nos toca eso. Nos debería preocuparnos el no recordar a Jesús con una simple fecha. O siempre lo recordamos, y no está mal que lo recordemos, es así, por eso se hace la Santa Cena del Señor, recordando el sacrificio que Él hizo por nosotros. Pero a lo que voy es que no solamente ese día deberíamos recordarlo, sino que yo creo que cada día deberíamos recordar el sacrificio que Dios hizo por nosotros, que Jesús hizo por nosotros. Es decir, la Pascua fue Jesús para nosotros, porque Él fue la sangre de ese cordero inmolado, de Él que no tenía mancha, que no tenía pecado, que no tenía arruga. Él fue el cordero que se dio a sí mismo para morir por nosotros. ¿Para qué? Para limpiarnos. Por eso dice que somos comprados a precio de sangre, que somos limpios por su sangre. Y fíjese lo que dice en Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin manchas, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pueblos, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Fíjese qué profunda que es la palabra del Señor, cómo nos enseña y cómo nos llama la atención a que podamos entender el verdadero significado de la Pascua. En la antigüedad, como decíamos, se sacrificaba un animal, pero a partir de ahora ya no iba a haber más sacrificio, porque con el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario ya era suficiente para que Él se lleve nuestros pecados, para que nosotros podamos ser redimidos. Aún para aquellos que se creían y que hoy todavía hay gente que se cree muerta espiritualmente porque dice, demasiado pecado cometí, ya Dios no me va a perdonar. Pero hoy escuchábamos una reflexión junto a mi esposa y decíamos, qué buena reflexión esa. Porque decía que a veces cuando uno piensa que tiene demasiado pecado, piensa que ya Dios no te va a perdonar. Pero al tener ese pensamiento, nos estamos olvidando de la sangre que fue derramada. Y nos estamos olvidando que esa sangre que fue derramada tiene mucho más poder que nuestro pecado. Es por eso que el Señor nos libra de los pecados. Él nos limpia. Él nos llama a redimirnos cada día. Por la sangre del cordero, de ese cordero que no tenía manchas. Y me gusta la palabra del Señor porque dice, el Señor Jesús no escatimó a ser rey, porque Él tranquilamente podía haberse quedado allá. Yo creo que si hablaba con Dios, no sé, que quizás lo convencía de no venir, no tenía necesidad. Sin embargo, Él vino aquí a la tierra, enviado, siendo obediente a su Padre Celestial, a morir por nosotros. Él no escatimó a ser rey como a cosa que aferrarse, dice su palabra. Él era rey, Él era soberano y sigue siendo soberano, pero tomó forma de hombre, y hombre como nosotros, siendo de carne. Y lo vemos en Juan, cuando Juan comienza en su primer capítulo diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y es decir que Jesús vino, es la acción del Dios mismo aquí en la tierra. Él vino en carne, en hueso como nosotros, pero a morir por nuestros pecados. Y es lo que a veces a nosotros nos cuesta a veces. ¿Cómo podemos entender? A veces no lo entendemos, mejor dicho. A veces no entendemos el amor tan grande que tuvo Jesús por nosotros. Porque a nosotros a veces nos cuesta hacerle favores a nuestros hermanos. ¿Seríamos capaces de dar nuestra vida entonces por nuestro hermano? Si nos cuesta hacerle favores, creo que ni ahí, ni cerca estamos de dar nuestra vida por él. Pero Dios no es así. Jesús no fue así. Jesús simplemente Él fue obediente. Y en una ocasión hasta quizás tuvo miedo porque fue hombre. No sé si está bien usar la palabra miedo, pero en una ocasión Jesús orándole al Padre le decía, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Pero tenía muy en claro que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Señor. Y a veces en eso es lo que no podemos enfocarnos, en que tenemos que aceptar la voluntad de Dios, como Jesús lo hizo. Y hay muchísimas cosas más que podemos hablar de los buenos ejemplos que Jesús nos dejó.
pero que podamos en esta tarde entender el verdadero significado de la Pascua, que es que Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros, para limpiarnos, para quitar nuestra vida, arrebatar nuestra vida de las manos de Satanás, porque muchos en verdad, si no hubiese llegado Jesús a tiempo, hoy no sé dónde estaríamos. Yo por lo menos no sé, usted si a usted le fue bien, gloria a Dios, pero yo sé que Dios me sacó de una mala vida. Dios me guardó muchas veces hasta de la misma muerte. Y no necesariamente creo que uno tiene que caer en las adicciones, las peores, por decirlo así, ¿no? Porque a veces en los peores, en los errores más pequeños, por querer llamarlo así, también entra el pecado. El otro día estaba leyendo el Apocalipsis y en verdad es un libro en el que te llama la atención y hasta te da miedo, diría yo. Porque leía y había una parte que me llamó la atención y me llamó a la corrección diciendo, ni un pecador, ni un mentiroso, perdón, decía. Él llamaba en Juan lo que Dios le revelaba y decía los violadores, los brujos, los hechiceros, y también decía, ni los mentirosos entrarán en el reino de los cielos. Fíjese qué detalle tan mínimo que a veces le tenemos, no, es una pequeña mentira. No, si total, miento para que no me estén sacando cuero después. Pero que Dios tenga misericordia, porque dice que ni los mentirosos entrarán al reino de los cielos. Por eso cuando el hermano Miguel predicaba el otro día y llamaba la atención al leer el Apocalipsis, yo decía, el Apocalipsis es un libro que te llama la atención en verdad. Es un libro que te hace pensar y meditar cómo estás caminando, cómo lo estamos haciendo. Entonces que el Señor nos ayude para que podamos verdaderamente entender el verdadero significado de lo que fue Jesús para nosotros aquí en esta tierra y de lo que sigue siendo hoy día. Porque Jesús quizás hoy no está en esta tierra, pero Él dijo, quédese tranquilo porque yo me voy a ir, pero voy a enviar al Consolador. Ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te va a guiar. El Espíritu Santo va a ser tu maestro. El Espíritu Santo es el que te va a amonestar. Es más, el Espíritu Santo es el que te va a corregir de los pecados. Dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Yo puedo hablarte mucho, los hermanos pueden hablarte muchísimo, pero el Espíritu Santo es el que va a tratar con tu corazón si tú le dejas entrar. Nuestras palabras quizás te van a entrar por un oído y te salen por otro, si no estás dispuesto. Pero quizás puede pasar que nuestras palabras puedan hacer cabida en tu corazón, y no porque seamos algo, sino porque Dios usa sus herramientas. Hoy yo estoy siendo usado como herramienta suya, no porque sea más que usted, mi hermano, sino porque Él tuvo misericordia de mí. Y sé que esta palabra es para que podamos crecer, para que podamos conocer, para que podamos aprender a caminar. Como le decía cuando comencé a hablar, como es el tema de los huevitos, de las roscas. Esas son todas tradiciones paganas, mi hermano. Si usted vende, está bien, venda, no le digo que no, pero es como que estaríamos compartiendo con el mundo al hacer esas cosas. Cuando usted quiere quedar bien con su niño, regálele chocolate, regálele rosca, en cualquier día del año, no hace falta que sea justo en abril, la Semana Santa que la consagra el mundo, amén. Pero que podamos entender que no se establece, no podemos limitar a Jesús a una fecha determinada, sino que cada día de nuestra vida recordemos el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y verdaderamente recordarla, porque a veces decimos, sí, la recuerdo y sé que Él murió por mí y ya está. Pero en verdad no la siento. Y nos damos cuenta de eso porque los días de Santa Cena sentimos a Dios, porque en verdad sí lo recordamos. Pero qué lindo sería que cada día ese mismo sentir que sentimos en la Santa Cena lo sintamos cada día. Cuando al despertar decimos, hoy tengo luchas y pruebas, pero bueno, Señor, te agradezco por un día más. Jesús, gracias porque dejaste a tu Espíritu Santo que me va a ayudar, que me va a guiar, que me va a direccionar, que me va a corregir. Y hablarle al Espíritu Santo y decirle, permíteme ser portador de tu presencia. Y hablarle a Dios en el nombre de Jesús y decirle, Señor, Padre mío y Dios mío, en el nombre de Jesús te pido que hoy sea un día de bendición. Que si hoy tengo luchas y pruebas, tú me ayudes a sobrepasarla. En el nombre de Jesús. Dicho sea de paso también, quisiera aclarar ese punto de que
sabe que a veces lo nombramos mal a Jesús. Le decimos Jesucristo, como si fuese que Cristo es el segundo nombre o el apellido. Y en realidad el nombre solamente es Jesús. En la antigüedad usted sabe que solamente había nombre, no había segundo nombre ni había apellido. Se lo identificaba a las personas por la cercanía de, podemos decir, por su profesión o por de dónde venía. Por eso Jesús era Jesús de Nazaret. A Juan, Juan el Bautista. A José, José el carpintero. A Pedro, Pedro el pescador. Por su profesión o por el lugar de donde ellos venían. Ahora, volviendo a la palabra Cristo. Lo nombramos Jesucristo porque Cristo en el significado hebreo significa el Mesías, significa el ungido, significa el elegido. Por eso cuando Jesús se encontró con sus discípulos y le dijo: ¿quiénes dicen los demás que soy yo? ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Preguntándole a sus discípulos. Y Pedro le contestó diciéndole: tú eres el Cristo de Dios. Así que fíjese, en esos detalles también está la sabiduría, porque con esos detalles también podemos aprender a orar. A veces no recibimos porque pedimos mal. Entonces fíjese cómo una cosa lleva a la otra. Y a veces no recibimos nuestras peticiones porque hablamos mal y le pedimos mal y nos dirigimos mal. A veces oramos a Jesús y en realidad hay que orarle a Dios en el nombre de Jesús. Porque así dice su palabra: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo recibiréis si lo creyeres. Así que fíjese lo importante de poder conocer estos pequeños detalles que nos hacen crecer. Pedro le decía: tú eres el Cristo, tú eres el elegido, tú eres el Hijo del Dios viviente. Por eso es que queda Jesucristo como diciendo: Jesús el Mesías, Jesús el Hijo del Dios viviente, Jesús el elegido, Jesús el ungido. Eso es lo que significa en verdad la palabra Jesucristo. Amén. Esto lo detallo porque es importante entenderlo, hermano, para que sepamos hablar con nuestro Dios, sepamos dirigirnos a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, le dijeron: Jesús, enséñanos a orar, porque Juan el Bautista le enseña a sus discípulos, enséñanos tú también a nosotros. Y Jesús comenzó su oración, el Padre Nuestro. ¿Y cómo comenzó? Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, y podríamos hablar mucho, ¿no? Porque eso tiene mucho significado. Dicho sea de paso, se lo dejo como tarea. Estudia el Padre Nuestro. Tiene muchísima profundidad el Padre Nuestro. No solamente en los pedacitos que nos conviene, sino en todo. Nos llama la atención, nos llama a saber pedirle a nuestro Dios en la adoración. Pero comenzando siempre pidiéndole al Padre. Amén. Entonces, el mensaje que yo quería dejarle en esta tarde era que podamos entender la importancia que Jesús tuvo en esta tierra cuando estuvo aquí. Y que lo mismo que Él hizo, usted y yo creo que también lo podemos hacer, porque Él dijo, a Natanael le dijo: te asombras porque te llamé un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Verás cosas muy poderosas. Lo que yo hice, tú también lo podrás hacer. A sus discípulos se les dijo: lo que yo hice, ustedes lo podrán hacer. Pero no es para cualquiera, no es porque yo ya me congrego sábado y domingo, miércoles, ya está, yo voy a orar por los enfermos y se van a sanar. No, hay una consagración, hay un compromiso, hay una responsabilidad, hay una obligación. A veces les digo a los músicos, cuando charlamos y tenemos la oportunidad de hablar, a veces ustedes mismos se van a tener que perder de la reunión porque ustedes tienen que ministrar, pero es su tarea, es lo que le toca hacer. Y ellos quizás, y nosotros todos, ¿no? Queremos gozarnos y gozarnos junto a usted, claro que sí. Pero a veces, por ejemplo, ahora quizás Micaía no me está escuchando muy bien porque está ahí haciendo una melodía. Es su obligación. Yo no sé si usted me entiende lo que le quiero decir. Hay una responsabilidad, un compromiso. A veces porque nos sentimos un poquito mal, ya no vengo a la iglesia, porque cumple mi hermano mi cumpleaños, mi mamá, mi abuela, mi tío, ya no vengo a la iglesia. Mi hermano, tomemos los ejemplos de Pablo. No toméis por costumbre dejarnos de congregarnos como algunos lo hacen. Pablo llamándonos a la corrección, no porque Pablo sea malo, sino porque él quería que la iglesia crezca y que en verdad le demos valor a lo que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra por nosotros. Como le dije, no es para confrontar ni ofender a nadie, es para que podamos crecer todos juntos.
Yo creo que una iglesia unida va a ver el poder de Dios manifestado. Va a ver la mano de Dios moverse de manera sobrenatural. Esta iglesia tiene muchas promesas de que Dios se va a mover de una manera sobrenatural. Va a hacer cosas extraordinarias, pero tenemos que prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Estudiando la palabra, comprometiéndonos verdaderamente, viniendo en verdad a la iglesia a buscar de Dios, no a ver cómo canta o a criticar cómo toca el hermano, o las veces que se equivoca el que predica. Usted ya me escuchó, se habrá dado cuenta que me trabo, me equivoco, digo cosas que a veces no se terminan de entender bien, pero lo hago de corazón porque Dios sabe el deseo que hay de que podamos crecer todos juntos. Así que, mi hermano, el mensaje de esta noche, como le dije recién, valoremos lo que Jesús hizo en esta tierra. Valoremos el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Le damos valor cuando nos esforzamos, cuando no tenemos fuerza. Le damos valor cuando no quiero venir, pero me tengo que esforzar porque sé que allí está mi bendición. Recién decíamos con unos hermanos allá afuera, tenía ganas de acostarme, tenía frío, y sí, teníamos frío. Teníamos ganas de quedarnos. ¿Cuántos no tenían ganas de quedarse hoy? Pero tomamos la mejor decisión. Y esa mejor decisión, basándonos en ese poquito, yo te aseguro que hoy te vas a ir diferente porque Dios va a recompensar ese esfuerzo. Así que quiero invitarte a que te pongas de pie. Y quiero invitarte, si hay algún hermano por primera vez, si hay alguien que todavía no dio ese paso de fe para encontrarse con Jesús de Nazaret, yo te animo a que hoy lo des. Yo te animo a que des ese paso de fe y te aseguro que tu vida va a cambiar. Los problemas quizás van a seguir estando, pero lo vas a ver de diferente manera, porque ya no vas a estar solo. Vas a estar con el Espíritu Santo de Dios, quien te va a consolar en tu debilidad, quien te va a fortalecer cuando no tengas ganas, quien te va a animar cuando quieras quedarte en tu casa, quien te va a dar la fuerza cuando te sientas triste. Hemos sido testigos que el Espíritu Santo cambia, transforma, renueva, fortalece y anima. ¿Cuántos dicen amén? Él lo hizo con nosotros y sé que lo seguirá haciendo con aquellos que están dispuestos a recibirle en su corazón.